En su convención política de este pasado fin de semana, el partido Ciudadanos se definió alto y claro como un partido liberal. ¿Pero realmente son liberales? ¿Realmente Ciudadanos defiende las ideas propias del liberalismo? Estudiémoslo. Prácticamente todos los partidos políticos se han querido apropiar en algún momento de la etiqueta de liberal. Las razones son fáciles de entender. Por un lado, la etiqueta liberal suena bien, ¿quién va a estar en contra de las libertades? Y por otro, la etiqueta liberal no es fácilmente encasillable en ninguna categoría política preconcebida, izquierda, derecha, con lo cual le facilita a un partido político dirigirse a un electorado potencialmente muy amplio y transversal. No solo me pueden votar unos, sino que me pueden votar otros. El último partido político en seguir esta estrategia ha sido Ciudadanos. En la convención política de este partido celebrada este pasado fin de semana pudimos escuchar cosas como las siguientes. Hay que decirlo claro, hay que decirlo alto. Y os lo voy a decir, yo soy liberal. Alto y claro, yo soy liberal. ¿Pero qué significa ser liberal? Bueno, pues Edmundo Val nos lo va a ir resumiendo. Yo soy liberal porque defiendo la libertad de otros a exponer sus ideas, aunque esas ideas no me gusten nada. Desde luego, defender la libertad de expresión y la libertad ideológica es una condición necesaria para ser liberal. No se me ocurre que una persona pueda ser liberal estando en contra de estas libertades tan fundamentales, pero no diría que es una condición suficiente. Ser liberal implica muchas otras cosas. Y parece que Edmundo Val también cree que ser liberal implica muchas otras cosas. Veamos cuáles. Yo soy liberal. Yo soy liberal porque reconozco que me puedo equivocar y en una discusión entiendo la posibilidad de que el otro tenga razón. Bueno, eso es ser intelectualmente honesto. Puede haber antiliberales que sean intelectualmente honestos y podría haber también liberales que no sean intelectualmente honestos, que sean dogmáticos, pero aún así, en la medida en que su dogmatismo no lo trasladen a la agresión contra los derechos de los demás, en la medida en que sean dogmáticos en su fuero interno, que sean personas con las que es muy difícil debatir, pero que en todo caso respeten escrupulosamente la libertad de los demás para vivir sus vidas, pues también podrían ser liberales y no intelectualmente honestos, o antiliberales e intelectualmente honestos. Evidentemente, la combinación óptima desde mi punto de vista es ser liberal e intelectualmente honesto, pero son dos cuestiones distintas. Yo soy liberal porque he hecho méritos para que me insulten la derecha y la izquierda. Ciertamente el liberalismo se opone tanto a la izquierda, entendida como una ideología que trata de imponer violentamente, coactivamente la igualdad, como también a muchas de las cosas que se agrupan a la derecha. La derecha es más complicada de definir que la izquierda porque muchas veces las ideologías que están alrededor de la derecha simplemente se agrupan por ser anti-izquierda. Y hay muchas cosas que son anti-izquierda que también son profundamente antiliberales. Por tanto, si lo que Edmundo Val quiere decir es que ser liberal implica enemistarse, implica enfrentarse intelectualmente con la izquierda y con una amalgama de ideologías de derecha antiliberales, pues sí, desde luego estaríamos ante una condición, de nuevo, necesaria, pero no suficiente para ser liberal, porque también podría haber otras ideologías que estuvieran enfrentadas con ciertas izquierdas y con ciertas derechas. Creo que todos tenemos en la cabeza personajes públicos en España que son odiados, o son despreciados, o son criticados, tanto por la izquierda oficial como por la derecha oficial, y no son liberales. Por tanto, de nuevo, ser insultado por la izquierda y por la derecha no implica que automáticamente seas liberal, aunque normalmente si eres liberal recibirás críticas tanto de la izquierda como de la derecha. Yo soy liberal porque rehúyo las etiquetas de buenos y de malos, porque no admito que se hable de buenos y malos españoles, de buenos y malos catalanes, de buenos y malos maridos y mujeres. Todos los ciudadanos son buenos. Si todos los ciudadanos son buenos, si lo son en todo momento y en toda circunstancia, entiendo que Edmundo Val estará a favor de derogar el Código Penal. Claramente no, y claramente no porque no es verdad que todos los ciudadanos siempre y en todo momento sean buenos. Los hay que pretenden atacar las libertades de los demás y esos, en esas circunstancias,
obrarán mal y habrá que calificarlos también desde una perspectiva liberal como malos. Por supuesto que hay enemigos de la libertad y los liberales tenemos que defendernos frente a los enemigos de la libertad, frente a aquellos que están dispuestos a atacar nuestras libertades o que incluso atacan nuestras libertades de manera sistemática. ¿Es que acaso, por ejemplo, la tiranía cubana no son los malos? Pues claramente que son los malos. En todo caso, lo que entiendo que Edmundo Val quería decir, quizá lo hubiese podido expresar de otra manera, es que no existen categorías previas de ciudadanos buenos o malos. No es que los hombres sean naturalmente malos y las mujeres naturalmente buenas, no es que los catalanes sean naturalmente malos y los españoles naturalmente buenos, etcétera. Es decir, que todo el mundo tiene, de entrada, los mismos derechos individuales que cualquier otro. Es sólo si, a través de sus acciones, conculca las libertades de otras personas cuando sus derechos individuales son restringidos. Y son restringidos precisamente porque ha actuado mal. Desde esa perspectiva, ese mensaje sí es potencialmente liberal. Sería otra forma de expresar la igualdad ante la ley de todas las personas sin privilegios de ningún tipo frente a otras. Pero no son todos buenos. No caigamos en esa trampa buenista e ingenua. Yo soy liberal porque tengo mi propia moral, pero no quiero imponérsela a nadie. Quiero respetar la moral de los demás. Quiero que la gente viva con libertad pensando en lo que quiera. Esta idea sí es consustancialmente liberal, sí es uno de los pilares claros del liberalismo, y diría que si uno lleva esta idea hasta sus últimas consecuencias, es incluso una condición suficiente para ser liberal. Ya no necesaria, sino también suficiente. Aquel que se adscriba a esta idea hasta sus últimas consecuencias, insisto, sí es liberal. Básicamente que uno no quiere imponerles a otros su visión de la buena sociedad, su visión de la buena vida. Lo único que reclama el liberal es que a él lo dejen en paz, que le dejen vivir su vida respetando la vida de los demás, la vida, la libertad y la propiedad de los demás. El problema es que, como luego veremos, no sé hasta qué punto Ciudadanos realmente compra hasta sus últimas consecuencias esta idea tan importante y tan característica del liberalismo. Y además, yo soy liberal porque todo esto lo hago con amor a mi Constitución, a la democracia, a los derechos, a las libertades y al Estado de Derecho en España. Bueno, realmente si todo esto lo haces por amor a la democracia o por amor a la patria, lo que eres es o demócrata o patriota. El liberal hace todo lo anterior por respeto a algo que también ha mencionado Edmundo Val, pero lo ha mezclado con todo lo demás, por respeto a las libertades propias y ajenas. ¿Por qué un liberal es liberal? No porque la democracia se lo mandate o porque la patria se lo mandate. Un liberal es liberal porque cree, por diversas razones, ya sea porque lo considera un deber, ya sea porque considera que va a tener en general consecuencias beneficiosas para la sociedad. Un liberal es liberal porque cree que tiene que respetar las libertades de los demás. Punto. Ni por la patria, ni por la democracia, ni por la tradición. No. Por eso. Así que, amigos, decidlo. Somos liberales. Y eso es lo que vamos a definir en esta convención sobre estos principios del liberalismo en España, del único partido liberal de España. Ciudadanos, nosotros. Lo ha dicho mucho, pero no lo ha definido demasiado. Vamos a ver si tenemos más éxito con el discurso que posteriormente dio Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos y encargada de alguna manera de sintetizar las esencias liberales del partido. Y quiero hablaros de los pilares del liberalismo. ¿Por qué estáis en un partido liberal? El primer pilar, y quizás el que menos se habla, pero para mí el más importante, es el de la tolerancia y el respeto. Nosotros no creemos que los gobiernos deban ser orientadores de morales individuales. Creemos que su labor es facilitar las diversas morales que puedan convivir en una sociedad. Como ya he dicho, puede que esta sí sea la piedra angular del liberalismo, respetar a otras personas, respetar los modos de vida de otras personas, no solo en la teoría, sino también en la práctica. Las libertades que defiende el liberalismo son justamente libertades para habilitar un espacio moral dentro del cual cada persona sea soberana, dentro del cual cada persona pueda decidir cómo vive su vida sin interferencia coactiva de los demás. Por tanto, hace bien Ciudadanos en resaltar
que esta es la característica quizá fundamental del liberalismo. Lo que quizá ya no haga tan bien es extraer las pertinentes implicaciones de este principio. Pero otro de los principios es la soberanía nacional. La fuente de legitimidad de un gobierno es la soberanía nacional, es la soberanía del pueblo español emanado en las urnas. Ese es un planteamiento nacionalista, patriota, pero no liberal. El liberal defiende que la soberanía es del individuo, que quien es soberano para decidir cómo vive cada uno su propia vida es cada cual. Evidentemente, cada cual tendrá que respetar la soberanía de otras personas para también vivir su vida como cada una de esas personas considere oportuno. Y es ahí donde surgen las restricciones laterales propias del liberalismo. Si yo soy soberano sobre mi vida y sobre mi propiedad y tú eres soberano sobre tu vida y sobre tu propiedad, ni yo te puedo agredir a ti ni tú me puedes agredir a mí. Nos tenemos que respetar mutuamente y las interacciones que tengamos entre nosotros deberán fundamentarse en el consentimiento, en la voluntariedad. Ni yo te puedo imponer nada a ti ni tú nada a mí. Y eso choca con la idea de soberanía nacional. La idea de soberanía nacional es que el conjunto de ciudadanos puede decidir cómo se autogobierna el conjunto de ciudadanos. Y por tanto, si el conjunto de ciudadanos decide democráticamente que hay que abolir determinados derechos o libertades de algunos individuos, pues ese conjunto de ciudadanos será soberano para hacerlo, porque la soberanía es eso, el derecho de última instancia a gobernar. Y lo que dice el liberalismo es que ese derecho de última instancia a gobernar sobre mí lo tengo yo, no el conjunto de españoles sobre mí, sino cada uno sobre él mismo, respetando, obviamente, ese mismo derecho a gobernarse a sí mismo que tiene cada una de las personas. Separación de poderes. Es, como digo, algo básico en democracia. Pues bien, cuestionada y atacada cada día por el bipartidismo. Estamos de acuerdo en que el liberalismo defiende instrumentalmente la separación de poderes dentro del Estado porque entiende que es una estrategia para limitar el poder de ese Estado, la probabilidad de que el Estado abuse de su poder para restringir, para conculcar las libertades de los individuos. Por tanto, hasta ahí es cierto que la separación de poderes es un principio liberal o potencialmente compatibilizable con el liberalismo. Ahora bien, fijémonos qué ejemplo da Inés Arrimadas de la separación de poderes que promovería Ciudadanos. Mirad lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. ¿Sabéis lo primero que ha hecho el Partido Conservador, el Partido Popular, en cuanto Ciudadanos ha salido del gobierno? Controlar Telemadrid. Eso es lo primero que ha hecho el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Es totalmente cierto que lo que ha hecho Ayuso con Telemadrid ha sido un golpe de mano vergonzosamente caciquil, una forma de apropiarse de los recursos del Estado para fines partidistas y para fines personalistas, y por tanto un comportamiento escasísimamente liberal, más bien frontalmente antiliberal. Ahora bien, un partido liberal no defendería, como defiende Ciudadanos, la existencia de una televisión pública, eso sí, imparcial, no controlada por el poder político. No, lo que defendería un partido liberal y Ciudadanos no defiende es el cierre o la privatización de Telemadrid, porque si de verdad no queremos imponerle a ningún ciudadano ninguna visión del mundo, ¿por qué personas que no quieren que exista Telemadrid, que no quieren financiar coactivamente Telemadrid, han de ser obligadas a hacerlo? ¿No decíamos que el liberalismo es respetar a las personas? Pues respetemos a aquellas personas que no quieren financiar Telemadrid. Pero aquí, Ciudadanos, los principios del liberalismo, el respeto a los derechos de cada persona a vivir su vida y a hacer con su vida lo que consideren oportuno, pues parece que no lo respeta demasiado. Pero hay otro pilar fundamental que es, por supuesto, la economía de mercado. Mirad, y ahora viendo lo que está pasando en Cuba, creo que podemos tener muchos referentes, pero nadie puede dudar hoy que los países con libre comercio, con una economía de mercado, tienen los niveles de prosperidad y progreso más elevados de la historia de la humanidad. Desde luego, la economía de mercado, el libre comercio, es otro de los principios del liberalismo, incuestionablemente, y por tanto hace bien Ciudadanos en resaltarlo. El problema aquí nuevamente es hasta qué punto Ciudadanos está comprometido, de verdad, no solo de boquilla, con esa defensa de la economía de mercado y del libre comercio. ¿Es Ciudadanos partidario de liberalizar en profundidad,
Sin intervención del Estado, o prácticamente sin ningún tipo de intervención del Estado, el mercado laboral, el mercado inmobiliario, el mercado energético, el mercado financiero, el mercado de transportes o el mercado educativo y el mercado sanitario. ¿Está a favor Ciudadanos de liberalizar todo esto? Porque yo realmente no conozco iniciativas de Ciudadanos donde se promueva una genuina, una profunda, una radical liberalización de todos estos ámbitos económicos. Y por tanto decir que uno defiende el libre comercio, el libre mercado, pues está bien, aunque mucho mejor es practicarlo, porque si lo dices sin practicarlo, pues se queda en prácticamente nada. Y seguimos con los pilares de esta corriente política a la que representamos, los derechos individuales. Mirad, el único límite que tiene que tener la libertad y los derechos individuales es la ley democrática y la libertad de los demás. Aquí ya empezamos mal. Los derechos individuales no son más que derechos negativos, esencialmente el derecho a la libertad, es decir, el derecho a reclamarles a los demás que no interfieran en mi vida, a cambio, claro, del simétrico derecho que tienen los demás a reclamarme a mí que yo no interfiera en su vida. No existen derechos individuales al margen de las libertades, no al menos para el liberalismo. Por supuesto, sí hay otras corrientes de pensamiento, como la socialdemocracia, que creen que existen derechos individuales de carácter positivo, es decir, que yo tengo derecho a reclamarles un comportamiento activo en mi favor a los demás, que me den algo, que hagan algo en mi favor, aun cuando ello suponga conculcar su libertad. Por tanto, si Inés Arrimadas introduce aquí una distinción entre libertades y derechos, probablemente no la esté introduciendo desde una perspectiva liberal. Es más, decir que la ley democrática es la que limita los derechos individuales, la libertad individual para un liberal, también es tremendamente erróneo. Lo que hace la ley es reconocer los derechos preexistentes de las personas. Si la ley pudiese limitar los derechos de las personas, la ley podría cercenar la libertad de los individuos. Insisto, la ley lo que hace, o lo que debería hacer, es regular esas restricciones laterales, esos derechos individuales preexistentes, de personas que tienen derechos individuales, que tienen derecho a su libertad individual, pero que conviven en una sociedad y donde, por tanto, se pueden producir fricciones entre la iniciativa de unos y la iniciativa de otros. Y la ley, insisto, tiene la misión de regular esas fricciones, pero de regularlas desde un punto de vista liberal. Es decir, ¿qué solución en cada fricción social que nos encontramos es aquella que maximiza el respeto a la libertad de cada una de las partes? La ley no es una forma de rediseñar, de construir la sociedad ideal que a nosotros nos gusta, conculcando las libertades de las personas. No. La ley regula esos derechos preexistentes, no los limita, los reconoce. Por tanto, no son derechos ilimitados, pero sí son derechos fundamentales. Por eso nosotros somos el único partido que queremos una regulación garantista de la ley de eutanasia, que queremos una regulación garantista del aborto y que respetamos a todos los modelos de familia, a todos, sin criminalizar, ni imponer, ni juzgar. Está muy bien que un liberal quiera reconocer el derecho a la eutanasia o quiera respetar todos los modelos de familia. El aborto ya es un tema más controvertido, no voy a entrar en él. Está muy bien que se defiendan esos derechos que son libertades, es decir, que si yo quiero cooperar con otra persona para que esa persona ponga fin a mi vida porque yo quiero poner fin a mi vida, no venga el Estado y encarcele a la otra persona o me sancione a mí. Está bien que un liberal defienda estas libertades, pero no sé muy bien qué tiene que ver con todo lo que ha dicho antes, que los derechos no han de ser ilimitados, pero son fundamentales, pero están sometidos a la ley democrática. Aquí, sinceramente, creo que se ha hecho un lío bastante importante. Y, desde luego, uno de los principios más importantes para nuestro partido y para nuestra corriente política, la igualdad. Todos somos iguales, pero no defendemos la igualdad de resultados, defendemos la igualdad de oportunidades. Nazcas donde nazcas, vengas de la familia que vengas, hables la lengua que hables, seas hombre o seas mujer. Esta última reflexión de Inés Arrimadas creo que es la gran línea de separación entre lo que podríamos llamar los liberales coherentes y aquellos que se quieren arrogar la etiqueta de liberalismo porque han oído algunas campanas o porque han cogido algunos principios propios del liberalismo. Decir que el liberalismo defiende la igualdad es correcto, pero la igualdad que defiende el liberalismo es la igualdad ante la ley, la igualdad jurídica.
todas las personas tienen exactamente los mismos derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? Pues ya lo hemos dicho, el derecho a que los demás me dejen en paz, el derecho a que los demás no interfieran en mi vida, el derecho a que los demás respeten cómo elijo yo vivir mi vida dentro de mi propiedad, el derecho a que yo pueda entablar relaciones con otras personas siempre y cuando sean relaciones consentidas, porque son relaciones entre sujetos soberanos. Esos son los derechos: libertad individual, propiedad privada, libertad contractual, libertad de asociación, libertad de comercio, etcétera. Derechos negativos, derechos de no interferencia. Y todos tienen los mismos derechos, todos tienen el mismo derecho de reclamación a los demás, que les dejen en paz. Pero Arrimadas en esta parte del discurso no defiende solo la igualdad ante la ley. Entiendo que también defiende la igualdad ante la ley, pero defiende la igualdad de oportunidades. Y esta igualdad de oportunidades encaja bastante peor con el liberalismo si la entendemos como un derecho positivo que cada cual tiene derecho a reclamarles a los demás que le den o hagan algo en su favor. Por ejemplo, que los demás me paguen la educación. Por ejemplo, que los demás me paguen la sanidad. Por ejemplo, que los demás me paguen un proyecto empresarial o un proyecto cultural que yo quiero promover. En ese caso, fijémonos que no estamos respetando los derechos básicos del liberalismo, el derecho a que me dejen en paz. Porque si yo puedo exigirle a una persona que me dé o haga algo en mi favor, yo no estoy dejando en paz a esa persona. Estoy conculcando su libertad y su propiedad. Eso no significa que el liberalismo sea incompatible con una cierta igualación de las oportunidades. Lo que sucede es que el liberalismo defenderá esa igualación de las oportunidades no como derechos positivos de unos frente a otros. Dame esto que tú tienes porque tú tienes más que yo y por tanto tú tienes más oportunidades que yo y tenemos que tener las mismas. No, el liberalismo no defenderá ese tipo de igualación de oportunidades. Defenderá eliminar todos aquellos obstáculos regulatorios, legislativos, que consolidan privilegios de unas personas. Por ejemplo, yo tengo derecho a recibir subvenciones, pues no, tú no tienes derecho a recibir ninguna subvención. Por ejemplo, yo tengo derecho a ser un monopolio, yo tengo derecho a ser el único que suministra este bien y servicio, pues no, tú no tienes ese derecho, privilegio. Cualquiera ha de tener la libertad de entrada en el mismo sector en el que tú estás, aunque compita contra ti. Por ejemplo, yo tengo derecho a un arancel que me proteja frente a la competencia exterior. Pues no, tú no tienes derecho a ese arancel, porque si un consumidor local quiere comprar un producto a un productor extranjero, ha de tener pleno derecho a hacerlo. O yo tengo derecho a que no se incremente la oferta inmobiliaria para que no bajen los precios de la vivienda y, por tanto, que mi casa se venda o se alquile más cara. Pues no, tú no tienes ese derecho, porque cualquiera ha de tener derecho a construir en su propiedad, respetando, eso sí, las servidumbres y las propiedades de otras personas. Y si ese incremento de la oferta inmobiliaria baja el precio de los inmuebles y tu casa vale menos de lo que valía antes, pues mala suerte, porque tú no tienes derecho a que tu casa valga algo, es decir, a que los demás paguen algo específicamente por tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el liberalismo sí promoverá este tipo de ampliación de las oportunidades de las personas, que en muchos casos implicará una igualación de las oportunidades de las personas, porque los que tenían menos oportunidades las verán amplificadas en la medida en que tendrán menos obstáculos regulatorios para desarrollar la vida como ellos consideran oportuno. Pero, desde luego, el liberalismo no defiende la igualación coactiva, el uso de la violencia estatal dirigida a igualar las oportunidades, porque cuando Ciudadanos dice que ellos están a favor de la igualdad de oportunidades, en realidad lo que están diciendo es que ellos están a favor del estado de bienestar, porque conciben al Estado como aquel instrumento legitimado para intervenir en la vida de las personas, para cercenar la libertad y la propiedad de muchas personas, con el objetivo social de igualar las oportunidades que se dan dentro de la sociedad. Por tanto, le atribuyen un rol activo al Estado para reorganizar, para planificar la sociedad como ellos consideran que debe ser reorganizada o planificada, aun cuando ello viole los derechos y las libertades de algunas o de muchas personas. Por ejemplo, en este otro extracto, Inés Arrimadas deja muy clara su preferencia por la educación pública. Para los que quieren una educación pública de calidad y sin ideología, pero también quieren facilidades para montar una empresa, este es su partido, porque este es el único partido que defiende ambas cosas. Es decir, ellos conciben la educación pública, el estado de bienestar, como la gran herramienta para igualar las oportunidades de las personas. Pero ¿no habíamos dicho que a una persona no hay que imponerle una visión del mundo?
pues entonces esa persona no debería estar obligada ni a financiar ni a asistir a la educación pública. La educación debería ser privada, libre y competitiva. Y en todo caso, si hay personas que no tienen acceso financiero, económico a esa educación privada, libre y competitiva, el Estado podría tener una labor de última instancia, por ejemplo, a través de un sistema de cheques escolares, para facilitar la educación de esas personas. Pero es que incluso desde una perspectiva liberal sería muy preferible que esa asistencia social se organizara privada y voluntariamente, no desde el Estado, sino desde la sociedad civil. Pero en todo caso, liberalismo no es educación pública, liberalismo es educación privada, libre y competitiva. Y de hecho esta visión de la igualdad de oportunidades a la que incluso hay que subordinar la libertad individual lleva a que Ciudadanos traicione en última instancia los principios liberales sobre los que decía fundamentarse. Escuchemos cómo Inés Arrimadas llega a decir que uno no puede ser libre si no existe dentro de la sociedad igualdad de oportunidades. Es decir, sin estado de bienestar, una persona no es libre. Porque si no hay igualdad de oportunidades, no podemos ser libres. La libertad no se tiene que defender solo de yo hago lo que quiero. Para ser libres de verdad, todos y cada uno de los individuos tienen que tener las herramientas necesarias para poder desarrollar su proyecto vital. Libertad sí es yo hago lo que quiero, dejando a los demás que hagan lo que quieran, a cambio de que ellos a su vez hagan lo que quieran, dejándome a mí que haga lo que quiera. Es decir, libertad es que cada uno nos dejemos recíprocamente en paz, que cada uno nos respetemos, que cada uno no interfiramos coactivamente sobre la vida de los demás y que colaboremos y que cooperemos pacífica y voluntariamente allí donde ambas partes estemos de acuerdo en esa colaboración, en esa cooperación. Lo que dice ahora Inés Arrimadas es que eso en realidad no es la libertad, que si yo no tengo medios materiales para desarrollar mi proyecto de vida, yo no soy libre. Pero aquí Arrimadas está confundiendo libertad, que es ese déjame en paz, con capacidad. Efectivamente, para tener capacidad de hacer algo, yo necesito primero que los demás me dejen en paz, necesito libertad, pero además no basta con que los demás me dejen en paz. Además, necesito los medios materiales para emprender ese proyecto. Pero son dos cosas distintas, libertad y capacidad. La capacidad requiere de libertad, la libertad no requiere de capacidad. Es, por tanto, correcto decir que para ser capaces necesitamos tener medios materiales. Ahora, la cuestión es quién ha de proporcionarme y cómo esos medios materiales. Si lo que estoy diciendo es que mis medios materiales me los han de proporcionar los demás, aún de manera coactiva, entonces, evidentemente, lo que estoy haciendo es defender mi capacidad a costa de restringir la libertad de los demás. Y esa es una posición, de nuevo, que muchas filosofías políticas defienden. Pero no es una posición que defienda el liberalismo, porque el liberalismo antepone el respeto irrestricto a la libertad de los demás a cualquier otra consideración. Y aquí Inés Arrimadas no está defendiendo eso. Al contrario, está diciendo que simplemente limitarnos a respetar a los demás no es libertad y que, por tanto, se justifican coacciones sobre los demás en nombre de la libertad. En definitiva, por mucho que Ciudadanos quiera repetir alto y claro que son liberales, hay que decirlo claro, hay que decirlo alto. Y os lo voy a decir, yo soy liberal. En realidad, y como mucho, no pasan de tibios socioliberales, o mejor dicho, socialdemócratas.